Esta segunda parte de la muestra Y de pronto no había más orilla, de alguna forma es lo contrario, lo completamente opuesto a lo que vimos en la primera parte. Y acá vemos desierto, sequedad, aridez, oponiéndose a su propio título. Y de pronto no había más orilla, claro, en el desierto, en esta inmensidad, efectivamente las orillas se pierden, las fronteras están absolutamente disipadas, ¿no es cierto? Acá está la mirada frente a, o las distintas miradas más bien frente a la realidad. ¿Qué ves? ¿Ves un desierto o ves la producción de cobre? ¿Ves la rugosidad del terreno? ¿Ves lo liso, ¿no es cierto?, de esta plancha? El blanco y negro versus el color. Y depende obviamente del punto de vista, depende de las personas. Sí, un buen punto de vista. En el fondo, la mirada artística o la mirada sensible ve el desierto y una mirada economicista ve la posibilidad de extraer de ahí un recurso como el cobre. Y a su vez también hay cuestiones visuales interesantes porque se arma una línea de horizonte entre las dos formas, los dos cuadrados de acá y el rectángulo de esa pieza. Y evidentemente está el tema cromático, lo señalaba el propio curador, que en el fondo el cobre tiene color, el desierto está en blanco y negro y es como todo lo que se le sacó al desierto está acá y perdió toda la vida o perdió parte esencial, ¿no? Y es lo que queda en las planchas. Así que es una obra que se presta a ese tipo de lectura y nos ofrece entonces el desierto como una imagen vinculada en la historia reciente chilena al extractivismo y al hecho de que el cobre es y sigue siendo el sueldo de Chile. Estas serpientes de alguna manera cruzan toda la muestra, están en tres lugares distintos, están hechas de carbón, de alguna manera trenzado, hilado, ¿no es cierto?, hilvanado, con un alambre, con una cabeza que parece ser como de goma, una cola tipo cascabel que tiene unas hierbas dentro. Y claro, uno se imagina o empieza a pensar en la presencia de la serpiente en un entorno desértico, como de alguna manera el único animal o uno de los pocos animales que puede sobrevivir en esas condiciones. Y también está algo que cruza toda la exposición, que es lo material. Porque tú bien lo decías, es de carbón, el carbón necesita de fuego, pierde el agua, es sequedad, es una materia por lo tanto que ya perdió la vida. Y luego esta serpiente basta instalarla sobre el plinto para ver que va dejando huella, porque como es carbón, dibuja en cierta medida su presencia en la superficie. Claro, y siento el único, de alguna manera, elemento vivo de la exposición está hecho, a su vez, de materiales muertos, de materiales a los que se les ha, tal como tú lo decías, quitado, ¿no es cierto?, deliberadamente la vida, a través además de algo que es propio también del ser humano, que es la intervención, en este caso del bosque, la intervención de la naturaleza para crear otro tipo de elementos como un producto, ¿no es cierto?, que también es parte de la extracción de la naturaleza, como es el carbón. Sí. Este trabajo de Carlos Lepe, en mi lectura, nos lleva a otro mundo donde también los conceptos, los elementos que están presentes en el resto de la exposición, el desierto, la aridez, la sequedad, la inmensidad, ¿no es cierto?, del territorio, se leen y se miran desde lo íntimo. Desde adentro. Yo lo que veo acá es es un blanco sobre blanco, ¿no es cierto? Uno empieza a descubrir una serie de pequeños elementos, pero yo veo sobre todo un espacio íntimo, un espacio de dormitorio, una cama, con algunos otros elementos que hay que ir descifrándolos de alguna manera, y con ese signo de frágil, que tiene que ver, claro, con
también de acuerdo con mi lectura, con el ser humano, con la persona, y su propia fragilidad, sus dolores, y la amenaza que puede llegar a significar el mundo, frente al cual se oculta la persona, ¿no es cierto?, se esconde en su espacio más íntimo. Bueno, y además que todo está cubierto de blanco, o sea, se ha eliminado el color, se ha eliminado la imagen, y es pura superficie, una superficie seca. Están estas telas que se pueden leer efectivamente como sábana, como mortaja, como las mismas vendas con las que él envolvía su cuerpo. Y eso igual nos lleva a la corporalidad y a lo frágil que tú nombrabas. Y en la parte superior, ahora viendo acá la caja y esta especie de corona que parece como una corona de flores, hay también algo mortuorio en la obra. O sea, eso podría ser perfectamente una suerte de ataúd, una corona fúnebre, y este un lecho de muerte. Entonces, es una obra que en su economía cromática, porque es puro blanco, y en su economía material, porque los materiales además son todos precarios, pobres, cartones, madera que seguramente son encontradas, grafito por ahí, nos habla de una pobreza, de una, no sé, rusticidad, que también asociamos a eso, al eriazo, a lo desértico, y que paradójicamente remata con una cuestión barroca. Son esos, ¿cierto?, no sé, dicotomías que se dan comúnmente en la obra de Lepe. Esta obra de Voluspa Jarpa es del año 99. Es bien impresionante pensar que es una obra de hace 13 años, porque de alguna manera es premonitoria. Vemos acá un altar de la patria, ¿no es cierto?, el famoso altar de la patria, un barrio cívico visto desde una moneda que aparentemente, desde el frente, ¿no es cierto?, al otro lado de la Alameda, no es más que escombros, una especie de sitio eriazo, que conecta, por supuesto, con el resto de la exposición. Y acá una pequeña mediagua, una casucha, así como en lo que la moneda puede haberse convertido, no sé, yo por lo menos le hago esa lectura. Totalmente posible. Y claro, vista desde hoy, pensemos 99, año 2019, estallido social, y todo lo que ha pasado en términos institucionales, en términos políticos, sociales. Entonces empieza, de alguna manera, el paso del tiempo, para mi gusto, la va enriqueciendo, le va dando más lectura, hay más densidad en esa lectura. Sí. Bueno, y muestra que había una visión crítica respecto a la institucionalidad ya en los años 90 en el mundo del arte. O sea, Voluspa no era la única que estaba registrando esto, y lo hace con una imagen que es el sitio eriazo, el peladero. En el fondo, el peladero que estamos viendo acá son las ruinas de algo que se construyó. Entonces también podríamos leerlo como los escombros de un proyecto, de una edificación, que es el modelo neoliberal o el proyecto del Estado Nacional. Recordemos, tú acabas de decirlo, está en el barrio cívico, un barrio proyectado con una lógica muy matemática, algunos llaman incluso fascista, y que aparece aquí frente a esto que es todo destrucción, caos, abandono, finalmente una imagen del fracaso. En ese fracaso hay, de alguna manera, un cierto sarcasmo, encuentro yo, porque esto es la destrucción del propio ser humano. Ya no es el desierto, ya no es el territorio, ¿no es cierto?, del cual extraemos todo, sino que es el ser humano que trató de construir una civilización, y finalmente esa civilización se descompone, se destruye y, bueno, lo vemos aquí, desaparece. Lo urbanizado frente, ¿cierto?, a este erial, a este sitio eriazo finalmente, en el que están, podríamos decir, los restos de un naufragio.